Damos inicio al bloque del día área laboral, previsional, ganancias de cuarta categoría, un nuevo capítulo de un tema que suma inequidades. Los expositores que participan son los doctores, contadores públicos, Leandro Plano, Marcelo Rodríguez y la doctora contadora pública Marcela Gómez. Moderadora del bloque, la doctora contadora pública Diana Cristali, relatoras, doctora contadora pública Valeria Salazar y la doctora contadora pública Evangelina Verón. Bueno, buenos días, aquí estamos en el último día de la jornada y el último tema. Estamos acá por el aporte de tantos profesionales, con sus aportes tan enriquecidos, y por el empuje de los jóvenes en toda la área digital, y por supuesto por la colaboración de todos, de toda la institución. Bueno, como a modo de repaso, la dinámica es para el autor 20 minutos, para los panelistas 40 minutos cada uno. Y todo lo que sea consultas y preguntas se harán a través del chat. Bueno, después de esta pequeña presentación, te dejo la palabra a Leandro, que además modificó un poquito el título y realmente lo hiciste apropiadamente, porque agregaste, tu tema es ganancias cuarta categoría, perdiendo progresividad y ganando innecesaria complejidad. Bueno, Leandro, te escuchamos. Gracias, Diana. Buen día a todos los madrugadores del sábado. Hoy, cerrando las jornadas nacionales, voy a hablar sobre la actividad de esta mañana. Como bien dijeron, el tema es ganancias cuarta categoría, un nuevo capítulo de un tema que suma inequidades. Y en mi trabajo, mi título, a mi manera de verlo, le agregué régimen de retención de ganancias cuarta categoría, perdiendo progresividad y ganando innecesaria complejidad. Es decir, en estos 15-20 minutos me voy a enfocar en lo que son mis conclusiones de todos estos cambios y la propuesta. Es decir, voy a empezar por contarles el final de la película, a dónde quiero llegar, cuál es mi propuesta, para que sea más sencilla, ¿no?, la comprensión de las conclusiones, para saber dónde apunto. Es decir, ¿qué debió hacerse? Esa es la propuesta. Sobre el final voy a profundizar un poquito más, es decir, llevar mediante una ley del Congreso las deducciones personales del artículo 30, es decir, la ganancia no imponible, las cargas de familia y la deducción especial, y las tablas del impuesto, las del artículo 94, a un valor inicial acorde a la realidad del país, llámese inflación, ¿no?, para reflejar la real capacidad contributiva de trabajadores, jubilados o pensionados, sin haberse metido en todo este engendro que trajo la ley 27617, que comenzó con el proyecto del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, allá a mediados de febrero, cuando se abrían las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. Recordemos que finalmente esta ley fue sancionada a mediados de abril de este año, y terminada de reglamentar por parte de la AFIP, a través de la Resolución General 5008, que todos conocemos, mediados de junio pasado, es decir, casi 2 meses después de publicada la ley. Dicho esto, esta introducción, vamos a la conclusión de toda esta mecánica nueva de liquidación, para después tener la propuesta. No sé si me escuchan bien, por las dudas. Sigo. Bueno, la conclusión. Vamos a empezar a analizar, a pesar de que todos los principios tributarios aconsejen que el impuesto sean claros, de fácil pago, de sencilla liquidación, justos al momento, ¿no?, de medir la capacidad contributiva, el régimen de retención de ganancias para lo que es la cuarta categoría que rige en Argentina prácticamente no cumple con ninguno de estos. Todo sería más sencillo si la inflación se reconociera directamente en los impuestos, sin la necesidad de realizar actualizaciones que estén originadas, por ejemplo, no sé, por ser año electoral, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, algo más profundo, de origen, no parches.
Durante el año 2021 se ha sancionado esta normativa, la 27617, que ha afectado el cálculo y la liquidación del impuesto a la ganancia de cuarta categoría de una forma contundente y novedosa, alejándose, en mi opinión, del principio de progresividad y creando innecesarias complicaciones de implementación, dejándose de lado ciertas cuestiones legales que en un país normal no son menores, ¿no? A pesar, ¿no?, del concreto beneficio que se otorga a los trabajadores, sin duda, la forma de llevarlo a la práctica no respeta lo que debería haber sido. Sabemos que a comienzos de año, un soltero sin hijos, por ejemplo, se le retenía ganancias con una remuneración mensual de, por ejemplo, 100.000 pesos. Es decir, no somos necios, que se mejoró en esto, pero no es la forma, a mi entender. Siguiendo el orden de importancia, tenemos la Constitución Nacional, que establece que todo tributo tiene que ser creado por una ley. En otro orden, esta ley del impuesto a la ganancia determina que la liquidación de cuarta categoría, dentro de donde se cuentan sueldos, jubilaciones y pensiones, se rige por el criterio de lo percibido, o sea, el impuesto se exige cobrada la renta. Es decir, la misma ley de impuesto a las ganancias define el año fiscal que coincide con el año calendario para lo que son personas humanas. A pesar de estas cuestiones legales que parecen obvias, las modificaciones introducidas este año 2021 en el cálculo de la retención del impuesto a las ganancias no estarían cumpliendo con estos postulados, ¿no? Más aún con el dictado de este último decreto del Poder Ejecutivo, el 620/21, donde viene a partir en dos el periodo fiscal. Una parte que va de enero a agosto y la otra desde el devengado, el 1 de septiembre hasta diciembre del 2021. Inéditamente se determinó que esta modificación será para los últimos 4 meses, es el último cuatrimestre del año. De esta manera no tienen efectos retroactivos y en consecuencia no deben realizarse devoluciones de retenciones ya practicadas en los 8 primeros meses del año. Es decir, una norma de inferior jerarquía, como un decreto, modifica la estructura del impuesto a la ganancia, incursionando en aspectos tributarios que son reservados, como sabemos, en el Congreso de la Nación. Con respecto a los tramos e importes de la deducción especial incrementada adicional, que le voy a llamar de ahora más DEIA, para lo que es el grupo 2, estos que tenían que ver la tabla del anexo, el Poder Ejecutivo tiene delegada por la ley 27617 la facultad de determinar la deducción adicional, está la DEIA 2, para los diferentes tramos de remuneraciones y haberes. Pero, insólitamente, el Poder Ejecutivo subdelegó esta facultad hacia la AFIP, a pesar de que la función de este organismo, de AFIP, debía limitarse únicamente a instrumentar lo que fue sancionado por ley. Sin duda constituye un exceso de facultades otorgadas a la AFIP. Es decir, cuando salió el decreto reglamentario del 336, que todos pensamos que el Poder Ejecutivo iba a reglamentar este tema de la deducción del grupo 2, este grupo que originalmente iba de 150 a 173.000 pesos, bueno, lo subdelegó a la AFIP. Con respecto a la deducción especial incrementada adicional, esta DEIA, que encuadran dentro del llamado grupo 1, lo que eran remuneraciones brutas o haberes brutos hasta 150.000, es decir, o el promedio al mes de los dos, teníamos que tomar el menor si no superaba determinado importe, es decir, los primeros 8 meses eran 150.000 y ahora con estos cambios, a partir de septiembre pasó a ser 175.000, no se le retendrá impuesto al sujeto. Entonces, ¿qué mecanismo había utilizado esta normativa? Había que llevar esta DEIA 1, por ponerle ese nombre, la DEIA 1 del mes, había que llevarla a un valor que haga que la ganancia neta sujeta a impuesta del mes sea 0. Con esto crea diferencias entre los distintos sujetos que están dentro de este grupo 1. Es decir, la forma incorrecta en que se hicieron los cambios da como resultado que el impuesto se aplique sin considerar la situación personal de cada trabajador, como históricamente lo fue en el impuesto a las ganancias por las deducciones personales, por ejemplo, y las deducciones generales particulares de cada sujeto. Al no tener en cuenta las cargas de familia, las deducciones generales propias de cada sujeto, obviamente pierde lo que crea lo que históricamente fue este impuesto a las ganancias. Otro inconveniente de este grupo 1, al ponerte un límite, es que el actual esquema de liquidación es que superado este límite, aunque sea por 1 peso,
se pasa a tener que pagar impuesto. Además generaría una desmotivación, que esto es lo más importante, una desmotivación al progreso y al aumento de productividad laboral, ya que puede generar al trabajador tener que tributar más. Es decir, por ejemplo, también el trabajador tendría que sentarse a hacer cuentas para ver si, por ejemplo, acepta un ascenso de categoría, porque ya que le puede significar tener que comenzar o tener que pagar más impuesto a las ganancias. Con respecto a la exención del SAC, en mi opinión es inconstitucional el aumento último del Poder Ejecutivo Nacional. Como sabemos, el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley 27617 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a incrementar durante el año fiscal 2021 solamente los montos previstos en el anteúltimo párrafo del inciso C del artículo 30 de la Ley del Impuesto a la Ganancia. Si nosotros nos detenemos y leemos el anteúltimo párrafo del inciso C, solamente menciona cómo se determinan los grupos, es lo que llamamos DIA 1, grupo 1, y las deducciones especial incrementadas del grupo 2. Está solamente eso en el inciso C, nada dice del SAC. Entonces, el Poder Ejecutivo tenía que limitarse a actualizar esos importes. Entiendo que la ley 27617 no delegó entonces en el Poder Ejecutivo esta posibilidad de modificar esta exención del SAC, incrementando el monto de las remuneraciones y haberes brutos, que lo pasó, como ya sabemos, a 175.000. La Constitución Nacional impide dictar decretos de necesidad y urgencia, ¿no?, en materia tributaria. Y esto iba a ser, obviamente, como si uno lee los considerandos del decreto, siempre todo decreto que viene delegado a través del Poder Legislativo será remitido, ¿no?, a la Comisión Bicameral Permanente, que se va a pronunciar sobre la validez o invalidez de estos decretos de delegación legislativa. Si bien es poco probable que alguien plantee la inconstitucionalidad, porque es a favor de los empleados, no habría que dejar pasar por alto estas cuestiones legales. Entonces, podemos concluir que para este año fiscal 2021, excepcionalmente, con estas nuevas modificaciones, se deben tener en cuenta 5 promedios. Vamos a tener 5 promedios diferentes. Lo que era la versión original, es decir, la DIA 1, que era el promedio de la remuneración y haber bruto mensual de enero a agosto. Después vamos a tener el promedio de la remuneración y haber bruto de septiembre a diciembre, con estos últimos cambios. Vamos a tener otros 2 promedios con el tema del SAC, que el SAC en su redacción original era el promedio del periodo fiscal anual. Ahora, con estos cambios, también modifica el sistema de promedios y pasa a tener... Sí. No sé si se escucha un micrófono. Sigo. El SAC del primer semestre del 2021, el promedio se toma entonces el promedio de la remuneración y haber bruto mensual del primer semestre, que va de enero a junio. Para el SAC del segundo semestre del 2021, toma el promedio de la remuneración y haber bruto mensual del segundo semestre, que va de julio a diciembre. Y el único que no se vio afectado, se mantiene igual, es el promedio para el bono por productividad, fallo de caja, que toma el promedio de la remuneración bruta mensual del periodo fiscal anual. Y por último, antes de pasar a la propuesta, las reglamentaciones por parte de AFIP, tanto la Resolución General 5008 como la 5076, para poder implementar todos estos rotundos cambios, fueron al límite de las liquidaciones de sueldos y haberes. En cada una de las 2 oportunidades, es decir, de vengado junio, me acuerdo, ya la primera, con la Resolución General 5008, y encima que ahí se aplicó el cambio de rotundo, es decir, teníamos solamente 12, 13 días para implementar toda esta nueva mecánica totalmente novedosa. Y la segunda, la de la Resolución General 5076, a partir del devengado septiembre, y salió el 27 de septiembre, mucho más al límite aún, siendo prácticamente imposible, ¿no?, realizar las adecuaciones de los sistemas de liquidación, un tema operativo no menor. Este año los sistemas de las empresas para calcular lo que es la retención del impuesto tuvieron que modificarse 3 veces. La primera con la actualización de siempre, del RIPTE, ¿no?, que desde 2018 se va actualizando, y la segunda y la tercera con estos 2 cambios. Esto produce una innumerable pérdida de tiempo y un costo de implementación adicional no menor. Entonces, como les había adelantado, mi propuesta, cuando uno empezó ya a escuchar en enero, febrero, a ver y escuchar el proyecto de ley, me preguntaba
¿por qué no hacemos las cosas un poco más sencillas? Es decir, principios de derecho tributario, si estamos hablando de hacer más fácil el sistema tributario, más ágil, más previsible, que tenga estabilidad fiscal, seguridad jurídica, bueno, lejos de estos principios, fueron por otro lado. Mi propuesta es para el lado de la seguridad jurídica, de la estabilidad fiscal. Bueno, sabemos, a ver, que el propio régimen ya tiene previsto el mecanismo de actualización, que se utiliza el RIP de octubre a octubre, y a partir de enero de cada año se actualiza. Este enero fue el 35,38%. Es decir, yo lo que quiero, mi propuesta es subir ese inicial, ese umbral. Es decir, la manera correcta sería realizar una modificación en las deducciones personales del artículo 30 y en las tablas para calcular el impuesto del artículo 94, para que una vez que, obviamente a través de una ley del Congreso, para que se suba este umbral, para que el impuesto siga con esta línea de progresividad que digo que se pierde, y que otorgue justamente seguridad jurídica y estabilidad fiscal. Es decir, llevarla a un valor inicial acorde a la realidad del país, para reflejar la real capacidad contributiva de los trabajadores, jubilados y pensionados, sin meterse en todo este engendro que generó incertidumbre y los problemas de implementación ya analizados, buscando obviamente que estos aumentos que yo pretendo, obviamente, que estén de la mano con un equilibrio para que las arcas del Estado no se vean afectadas. Una vez actualizado esto, es decir, subirlo, este umbral que quedó tan bajo, tanto las del artículo 30, es decir, elevamos este piso del artículo 30 de las deducciones personales y las tablas de cálculo del impuesto del 94, y sí, seguir con el mecanismo de actualización anual, por ejemplo, por RIPTE, como se hace desde 2018. Bueno, para esta implementación lo que sí habría que dejar sin efecto los cambios introducidos por la ley 2767 en lo que se refiere a la deducción especial incrementada adicional, esto que se agregó en el anteúltimo párrafo, el inciso C del artículo 30, que crea los grupo 1, grupo 2. Sí o sí habría que dejarlo de lado porque ya lo contempla este aumento, este salto, este umbral. Y con respecto, vamos a pasar ahora a lo que yo opino sobre la exención del SAC. Yo la eliminaría, esta exención, para que no traiga problemas con respecto a la procedencia de esta exención o la agravabilidad. A ver, ¿por qué? Porque si vos por un peso de más podrías pasar de estar totalmente exento a estar gravado. Obviamente que genera, lo que les decía, una desmotivación al progreso y al aumento de la productividad laboral. Entonces, si la actualización que yo planteo como propuesta, es decir, subir el umbral por única vez de las deducciones personales y la tabla del artículo 94, si se hace de una manera correcta y que contemple esta gravabilidad del SAC, no afectaría ni discriminaría al que puede saltar de exento a gravado. Seguiría con el mecanismo, obviamente, de lo que es la 4003, el mecanismo del prorrateo de la 12ª parte, todo el mecanismo para que la carga en los meses que se paga el SAC no lo afecte. Con respecto a los demás beneficios que incorporó, ¿no?, la ley 27617, entiendo que son correctos, que deberían seguir, es decir, ya que no afectan lo que es la mecánica de liquidación nueva que a partir del 2021 ha pasado. Es decir, deberían seguir las nuevas exenciones de bono por productividad, fallo de caja, los suplementos al personal militar, y la incorporación del conviviente como carga de familia, que se había pedido tanto tiempo, todo perfecto. Lo mismo que la duplicación, que no tiene ningún tipo de obstáculo, ni lo que es la duplicación del valor de la carga de familia del hijo incapacitado. Y también las exclusiones al alcance del impuesto de ciertos beneficios sociales, entre otros. Bueno, esto sería la propuesta. Bueno, fue un placer haber participado aquí en las jornadas. Así que, bueno, antes que me olvide, quiero agradecer a María Eugenia, que me ayudó mucho para poder realizar el trabajo. Maru, muchas gracias. Y bueno, los dejo después con Marcelo Rodríguez para seguir profundizando este tema de actualidad que nos ocupa. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro. Sé que tenés un compromiso académico a las 10, así que ya no vas a abandonar. Bueno.